¿Le gusta mi planta? Bueno, qué gusto estar con ustedes nuevamente aquí en España y gracias a Dios por el privilegio. Y mi esposa se puso muy celosa que yo anduviera aquí sin ella. Y ella me ha estado escribiendo, cómo quisiera estar, cómo quisiera verlos a todos ellos. Y se puso celosa, pero no hubo oportunidad que ella me acompañara, pero el mes de noviembre, si Dios quiere, vamos los dos. Está aquí y gracias a Dios. Pero hoy me acompaña el pastor Juan Cobos, un pastor de México, de los Estados Unidos y México, vive entre los dos lugares. Y Juan, póngase de pie, un saludo ahí. Gracias, Juan. Un joven muy talentoso y él tenía un viaje para acá y entonces pidió que yo le acompañara y vinimos juntos para ver unos asuntos aquí y gracias a Dios que hemos pasado la semana muy bien y también quiero decir a la pastora Emma y toda la familia que abuela era muy especial para mi esposa y yo, y especialmente cuando mi esposa se dio cuenta, como el día antes de salir yo de allá, es el día que se fue con el Señor la hermana Teresita. Y entonces mi esposa estaba hasta buscando boletos para ver si podría conseguir, pero no hubo oportunidad de poder acompañarme en este viaje. Pero, y ella me dijo, esa mujer, la hermana Teresita, siempre daba chispa cuando estábamos conversando. Ella era una mujer que tenía, no decía mucho, pero con lo poco que decía, se notaba que tenía chispa y no estaba ignorando lo que estaba sucediendo alrededor. Y nos trajo mucho gozo a nosotros y claro, nos hace falta, pero sabemos que ella está más sana que nunca en su vida. Ella está mejor que nunca en su vida y ella no va a sufrir ningún día más. Gracias a Dios, está con el Señor. Y Teresita, un abrazo a mi hija que está ahí contigo. Bueno, hoy yo quiero hablar algo del profeta Ezequiel. Y yo no soy profeta ni hijo de profeta. Entonces no hay que esperar grandes interpretaciones de las profecías y del fin de tiempo. No es mi especialidad. Pero yo quiero hablar su corazón a cada uno que está aquí hoy, usando un verso en el libro de Ezequiel, el profeta, porque Ezequiel era muy curioso. Él hacía cosas muy raras para demostrar o para enfatizar sus profecías. Y de hecho, cuando él habló en metáforas y alegorías, etc. Entonces, en Ezequiel capítulo 47, comenzando con el verso 12, dice, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán. Diga esta frase conmigo. Sus hojas nunca caerán. Es curioso, es interesante. Ni faltará su fruto. Y nota la orden aquí. Sus hojas, su fruto. Hojas, fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja por medicina.
Yo le tengo una pregunta hoy. ¿Es usted un árbol frutal? Su vida produce fruto. Y yo no estoy hablando solamente en términos espirituales, pero la vida que usted vive día a día. Mi pregunta es, ¿usted está viendo resultados en su vida? ¿Está experimentando productividad? ¿Está viendo en su vida algún propósito? ¿Está realizando sus sueños? ¿Qué está sucediendo con su vida? ¿O usted es un árbol solamente que existe y no tiene fruto y aún no tiene muchas hojas? Es un palo, por decirlo así, y no tiene productividad. Entonces, cuando hablo aquí de esto, vamos a ver la metáfora que está usando Ezequiel y vamos a verlo en lo natural y lo vamos a ver en lo espiritual. Y uno de los aspectos del proceso de producir fruto es que tiene que desarrollar hojas en el árbol si va a tener fruto. Árboles que no tienen hojas no tienen fruto. Entonces vamos a hablar de esto unos minutos, pero otra vez yo quiero que usted esté pensando acerca de su propia vida, preguntándose, ¿funciona mi vida? ¿Resulta mi vida? ¿O estoy aburrido y siento que estoy patinando y que no estoy avanzando y que nada me está sucediendo y estoy aburrido con la vida y no quiero seguir viviendo? Puede ser que alguien aquí hoy quiere tirar la toalla de la vida y decir ya nada, porque nada a que ponga la mano me resulta. Entonces estoy cansado de vivir. Pues vamos a ver algo acerca de las hojas. Las hojas representan algo en su vida. Es simbólica de lo que es la manifestación de su vida. Cada creyente tiene hojas. Usted tiene carismas, usted tiene dones. Y nadie es exento de eso. Si usted es un creyente, un hijo de Dios, Dios le ha dado una función, le ha dado hojas para manifestar en su vida. Y entonces las hojas vienen primero antes de ver lo que son su fruto. En la Biblia, cuando hablamos de esto, de los dones, estoy hablando de las expresiones de lo que Dios depositó en usted. Entonces, estas hojas identifican quién es usted. Usted es un creyente y es conocido por los demás por sus hojas y su fruto. Pero primero por sus hojas, sus dones. Y si no está usando sus dones, entonces no va a haber fruto. Vamos por unos momentos a tomar un curso. ¿Qué le parece? Ya estamos en la escuela. Vamos a tomar el curso de dendrología. Y algunos de ustedes dicen, ¿qué? Dendrología. ¿Alguien aquí sabe lo que es dendrología? ¿Sabe lo que es botánica? Eso sí. Pero dendrología específicamente es el estudio de los árboles. Entonces vamos a hacer dendrología, un estudio de árboles hoy. Y vamos a hacer la dendrología espiritual también, el estudio de árboles creyentes. Y hay que reconocer que en un árbol las hojas llegan a ser los pulmones donde respira el árbol. Y específicamente vamos a examinar
las hojas, y por eso yo traigo aquí hojas, aquí, de dos diferentes plantas, y yo sé qué plantas son, porque tengo una app que me dice. Entonces yo tomé una foto de estos y le voy a decir qué son estos. Aquí están. Bueno, esto se llama científicamente Platanus híbrida. Ese es su nombre científico. Ustedes lo dicen plantanero o algo así, ¿verdad? Bueno, tienen diferentes nombres comunes, pero en Londres se llama el London Plant Tree. Entonces, se conoce el árbol no por el palo, sino por las hojas. Lo identifican por las hojas. Y este pequeñito, seguro es muy delicioso porque los bichos han comido casi todas las hojas, pero ese se llama Ulmus americana. Y usted lo conoce como olmo, ¿verdad? Así dicen. Olmo. Es un árbol. Pero también ese árbol es conocido por sus hojas. Y si es frutal, es conocido por hojas y fruta. Si es creyente, primero usted es conocido por sus hojas, sus carismas, sus expresiones, su manera de vivir. Por ejemplo, a veces los discípulos anduvieron y la gente los veía y dice, ciertamente esa gente ha estado con Jesús. Porque sus hojas, lo que emanaba de ellos, lo que se expresaba, lo que resplandecía de su vida, identificaba que estos son de la misma planta, son de Jesús. Y puede decir la gente de usted a ver su manera de ser, su manera de actuar, su manera de ser responsable en su trabajo, estudioso en su escuela, sea una persona generosa con su diezmo y ofrenda, sea una persona que hace bondad a la gente y ayuda a uno al otro y habla bien y así. Produce una identidad de qué clase de árbol es usted. Y luego usted va a producir fruto, entonces va a ver, ese hermano es fruto de este hermano. Es discípulo de él. Él habla igual que él. Y a mí me dijeron en el principio de mi ministerio, dice, Rafael predica igual que su suegro. Porque mi suegro, antes de ser mi suegro, fue el presidente del instituto donde yo estudiaba y él era mi mentor. Y él me entrenó, entonces yo adapté características de él. Entonces el fruto suyo va a ser como usted. Tal palo, tal estillo. Así funciona. Entonces muchas veces los árboles producen fruto, pero en veces cuando un árbol frutal tiene hojas y no tiene fruta o fruto, es problemático. Mateo 21:18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Wow. Cuando leemos esto
Y nos damos cuenta que Jesús vio a alguien que tenía la apariencia de producir, porque tenía hojas, pero no había fruto. Y a veces hay creyentes que se le hace muy espiritual, se hace muy espiritual y santo. Y hasta que lleva la Biblia más grande del Thompson Chain, bueno, una de las Biblias grandes tratando de mostrar su piedad y qué religiosa que son, pero son religiosos y no tienen fruto. Porque solo tienen hojas, tienen alguna manifestación o apariencia cuando debe de tener fruto y no tiene fruto. Las hojas convierten los rayos del sol en energía. Y ese comienza a producir la alimentación que hace nacer el fruto. Porque si las hojas no están recibiendo no solamente los rayos del sol, pero el agua de adentro por las raíces, entonces el fruto no es bueno. Porque un árbol y yo tengo muchas plantas en mi casa, en el patio, y nos encantan, a mi esposa y yo nos encantan las plantas y los árboles, y yo puedo ver cuando no hay buena agua. Oh, sí, hay buen sol. En el verano, en Dallas, Texas, hay mucho sol y hace mucho calor, pero a veces no hay suficiente agua. Entonces, hermanos, tiene que ser la combinación del agua que viene desde las raíces, sube por el tronco, se combina con las ramas que tienen hojas y los rayos del sol llegan a pegar las hojas, y cuando el agua está llegando ahí, entonces hace clorofila y comienza a respirar las hojas, y las hojas producen vida y luego el fruto. Pero si las hojas no están recibiendo agua de abajo, de interno, entonces entre poco el calor va a hacer secar las hojas. Cabe decir aquí que hay mucha gente dominguera. Esa es una expresión latino, ¿verdad? En algunos países, gente que viene al culto, viene a la reunión el domingo, se le hace cristiano cuando está en la reunión y dice, cómo me sentía, escalofríos, piel de gallina, se me paraba el pelo, la presencia de Dios, los rayos del sol, porque ciertamente Dios está en este lugar. Y en la alabanza y adoración yo sentía esto. Pero sentía esto y no tener fundamento y raíces que trae agua adentro. Entre poco voy a ser un creyente seco. Seco. ¿Me están siguiendo? ¿Le gusta la clase de dendrología? Bueno, seguimos con la clase un poquito. Cuando sube el agua de las raíces, es la mezcla que comienza la fotosíntesis en las hojas y hace respirar. Usted sabe que en muchos países, en áreas metropolitanas, reservan ciertas zonas donde no se puede cortar los árboles. ¿Y por qué? ¿Porque son bonitos? No, son los pulmones de la ciudad, porque el smog sería horrible en una metropolitana si no estaba respirando los árboles, produciendo oxígeno, estaríamos asfixiados, porque las plantas dan vida, las plantas respiran. Cuando estaba estudiando esto, yo decía, bueno,
¿y qué hace la clorofila en las plantas? Entonces yo lo examiné. Estamos todavía en la clase. Están prestando atención a la clase porque va a haber examen al final. ¿Qué es la clorofila? La clorofila, que significa hoja de color verde, es un pigmento que contienen todas las plantas y que forma parte del proceso imprescindible para la vida, mediante el cual los vegetales transforman la luz solar en oxígeno. Usted sabe lo que es la vida, oxígeno. Respiramos. Sin oxígeno morimos. Entonces produce oxígeno al resultado de recibir los rayos del sol. La clorofila es, por lo tanto, fundamental para la vida de la planta. Además, sus asombrosas propiedades también la convierten en un nutriente imprescindible para nuestra salud, gracias a que su composición molecular, escuche esto, ese me dejó, pero con boca abierta cuando leí esto, gracias a que su composición molecular es muy similar a la de la sangre. Levítico, en el libro de Levítico, dice, la vida en la sangre está. Entonces los insectos comen las hojas, porque la composición adentro de las hojas molecular es como la sangre. Y yo creo que los pobres insectos, especialmente los zancudos, se confunden a veces y piensan cuando me están picando que están picando una hoja, una planta, porque tiene la misma sensación, porque es la misma composición lo que ellos están chupando, la sangre de uno. Hermanos, nosotros recibimos la luz del sol de justicia. Él resplandece sobre nosotros y absorbamos esa luz. Y esa luz comienza un proceso adentro de nosotros para producir nuestros carismas, nuestros dones, nuestra unción, la gloria de Dios en nosotros que se manifiesta, viene porque la luz del sol viene resplandeciendo sobre nosotros. Por ejemplo, Pablo dijo en Romanos capítulo 12, usted conoce bien esta escritura, verso 3 en adelante. Bueno, verso 1, usted sabe lo que dice. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el verso 2 dice, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar lo que es la buena y santa voluntad de Dios. Pero verso 3. Verso 3 en adelante. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, dice, ese me incluye. Dígalo, este me incluye a mí. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Curioso. Según la medida de fe que repartió a cada uno. Ese quiere decir que no repartió la misma cantidad a cada uno. Porque repartió lo que se requería por el don que iba a dar a esta persona.
Entonces, aquí cuando dice la medida de fe, la palabra medida viene del griego metron, que quiere decir su esfera, su área, su metrón o su campo de funcionar, lo que usted es destinado a hacer. Dios le dio la medida de fe necesario para realizar el propósito suyo y destino suyo aquí en esta tierra. Y entonces a cada uno le dio una medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Se acuerda la parábola de los talentos? Él no dio la misma cantidad a cada uno. Lo dio a los que tenían capacidad de recibir. Por esa razón, una de mis oraciones diarias es: Señor, ensancha las estacas de mi tienda. Extiende las estacas de mi tienda para que yo tenga capacidad de más. Porque, Señor, yo quiero crecer, yo no quiero quedarme igual. Yo quiero que hoy mi vida, mi efectividad, mi propósito se amplia. Yo creo que hoy es mejor que mañana y mañana yo quiero más que hoy. Entonces yo hago esta oración: Señor, ayúdame a dar oportunidad para poder contener más. Pero la parábola dice que a algunos dio 5, a otro 2, a otro 1. Entonces ese no es justo, porque a este le dio 5, porque este dio capacidad para recibir 5. Desarrollar su capacidad de manejar 5. Entonces Dios nos va a repartir dones y la gracia y la fe según nuestra capacidad que hemos presentado a Él. Usted sabe, y creo que lo he mencionado en otro mensaje, pero una cosa que me quedó impactado es que la gente que juega y quiere pegar el gordo, y no estoy hablando de su esposo, mujeres, pero hay los que quieren pegar el gordo, quieren ganar la lotería. ¿Sabe lo que es? Esa es una expresión latina, pegar el gordo. Ganar la lotería, millones de dólares, y gastan lo que no tienen para comprar lo que no deben y esperar lo que no viene. Pero uno y otro sí pega el gordo. Uno y otro sí gana sobre los años. La estadística comprobado es que más que el 70% de los que ganaron lotería y mucho dinero en menos de 5 años después de hacerse millonarios están en bancarrota. Si eran casados son divorciados, si eran sanos ya son borrachos y drogadictos y entonces muchos de ellos suicidio. ¿Por qué? Pero mira, no tenía que preocuparse por nada. Mira el dinero que tenían. Porque no tenían la capacidad de manejar lo que le cayó en la mano. Por esta razón Cristo dijo: el que es fiel sobre poco, le haré mayordomo sobre mucho. No sea como aquel hermano que decía: pastor, ore por mí porque mi esposa y yo estamos abriendo un negocio y queremos que el Señor nos bendiga. Entonces el pastor dice: sí, vamos a orar, vamos a creer que sí, va a ser muy bendecido. Y él dijo: yo soy fiel con mis diezmos y quiero abrir un negocio y a ver si se me produce. Y el pastor oró y pegó el negocio y ya estaba siendo bendecido. Y feliz, estaba pagando su diezmo y
Después vio oportunidad de abrir el segundo sucursal, y el tercero, y ya 4, y ya 5, y wow, y llegó a tener muchos negocios y mucho dinero, y llegó al pastor y dijo: pastor, ore por mí, porque me hace tan duro pagar diezmos sobre tanto dinero. Entonces ore para que el Señor me cambie, para que yo pueda pagar el diezmo sobre esto, porque yo no siento soltar, porque el diezmo es tanto que ya no siento cómodo dando tanto dinero en diezmo. Y el pastor dice: no es problema, yo oro por usted. Señor, tú ves el dilema que tiene nuestro hermano. Ahora, Señor, quítale varios de los negocios, rebaja el ingreso para que no le haga difícil pagar no, pastor, no ore así. Bueno, ser fiel sobre poco y fiel sobre mucho. Cada uno tiene capacidad. Dios quiere aumentar y multiplicar su capacidad de cosas y bendecirle. Algunos de ustedes dicen: ¿por qué Dios está bendiciendo al otro hermano tanto y a mí no? Bueno, puede ser que el otro ha sido más fiel sobre lo que hace en dar, porque dar y se os dará, y Dios nunca es deudor a nadie. Entonces honra a Dios y Dios le honra a usted. Esa es la ley de Él. Es sencillo. Y así sigue y bendice y bendice. Entonces hay que ser fiel, no importa lo que sea la cantidad, y orar: Señor, deme capacidad. Un hermano, amigo mío, él dijo: bueno, pastor, yo tengo ese concepto. A veces yo doy el diezmo que yo quisiera que fuera, para que el Señor me lleva a ese nivel de ingreso, para que este sea mi diezmo. O sea, que era mucho más que su diezmo. Bueno, yo no vine ya dejamos dendrología, ¿verdad? Lo dejamos atrás y ahora es una enseñanza de diezmos. Hermano, no le voy a cobrar nada por ese mensaje de diezmos ahora. Entonces, ese es gratis, lo lleva ahí. Bueno, vamos a volver. La medida de fe. Mi punto es que cada uno tiene una medida, pero esas medidas pueden ir aumentando. Verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Estamos hablando de las hojas de su vida, su comportamiento, sus actitudes, sus expresiones. Y en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Sus hojas. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Yo dije y lo conté a Juan esta mañana que yo había puesto unas palabras en Facebook hace 5 años y
y se me presentó hoy, entonces lo volví a poner, que alguien egoísta con su vida no deja legado. El que es egoísta con su vida no deja legado. No pagas a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Estoy hablando de sus hojas, sus expresiones, sus carismas. Y dice, si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, vamos a abandonar la dendrología y enfocarnos por los próximos minutos sobre nuestras vidas. Las hojas reciben la luz del sol de justicia. Él está resplandeciendo sobre esta iglesia y sobre su vida. Y cada vez que usted viene y está sentado aquí, está recibiendo rayos del sol, que quiere producir algo, tiene un propósito, pero para algunos se le hace bien incómodo cuando escucha predicaciones y a veces piensa que le están tirando una indirecta el pastor. No, él le está tirando una directa, porque la palabra de Dios no va así, va directa, ¿verdad? La palabra. Y a veces decimos, ¿cómo sabía el pastor que yo estoy en esto, que yo tengo ese problema? Me acuerdo una vez que llegó una pareja a la iglesia antes de la reunión y decía a un hermano, un ujier, dice, necesitamos hablar urgentemente con el pastor. Y el ujier, bien entrenado, dijo, bueno, él no puede atenderle ahora, pero después de la reunión, con gusto él le va a atender. Porque yo les había enseñado que yo no quiero subir al púlpito sabiendo problemas de la gente de la congregación y tener eso en mente cuando estoy predicando, porque si yo voy a tratar de ese tema, ellos van a pensar que les estoy tirando no la indirecta, la directa, ¿verdad? Entonces ellos se calmaron, pero estaban queriendo hablar conmigo. Y entonces prediqué y ese día yo traté del matrimonio del creyente. Y di un mensaje sobre esto y la comunicación y cómo resolver conflictos, etcétera, etcétera. Y al terminar la reunión, el ujier me dijo, hermano, a una pareja que me avisó que quiere hablar con usted ahora que terminó la reunión y querían hablar antes, pero ahí están atrás. Entonces yo dije, bueno, llámales y yo voy a hablar. Y ellos se acercaron y dijeron, no, hermano, estaban abrazados y estaban todos contentos. Y dicen, no, ya se solucionó el problema, porque usted nos dio la respuesta por la palabra cuando estaba predicando. Dios sabe lo que usted necesita. Y puede ser que haya alguien aquí hoy que está pasando cosas y algo en este mensaje le va a hacer entender que Dios tiene cuidado de usted y Él quiere que usted no solamente tenga hojas para recibir el sol de justicia, pero Él quiere comenzar un proceso en su vida. Y como Pablo dijo a Timoteo, remueva o agita o comienza a estimular el don que hay en ti, que recibiste
por la imposición de manos. Porque adentro de nosotros Dios ha depositado vida. Ha depositado el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo en nosotros. Necesita ser renovado de vez en cuando. Y Pablo le dijo a Timoteo, no deje que él se quede quieto, pero comienza a remover lo que está adentro. Porque no solamente estar en la presencia es suficiencia, pero es que la presencia en nosotros necesita combinar con lo que viene de arriba. ¿Por qué? Termino con esto. En el último y gran día de la fiesta, Juan 7:37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed. Y me hace curioso eso, porque fue el último día de la fiesta. ¿Y qué hacían en la fiesta? Tomar y tomar y tomar y comer y tomar. Y Jesús en el último y gran día de la fiesta, wow, estaban en lo máximo de su fiesta. Jesús alzó la voz y dice, si alguno tiene sed, porque él sabía que el rito, la ceremonia, la religión, la practicar tradición, que no les estaba llenando. Y le dijo, si alguno tiene sed, ven a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice mi abuela, no. Como dice el primo, no. Como dice el pastor, tampoco. El que cree en mí, como dice la Escritura, su manera de creer no es adaptar la religión de una secta y decir que es un creyente. Pero él va a saciar la sed de los que creen en él, como dice la Escritura, no como dice otro. Y él dice, y cuando creemos así, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Y luego en Juan 20 sucedió algo bien curioso. En sus últimos momentos, sus últimos días con los discípulos, Él les habló y después él dijo eso. Y habiendo dicho esto, sopló. En el principio el hombre era una estatua de barro. Y sucedió Nishmat Ruach. Sopló Dios. Numa de Dios. Y cuando sopló Dios, el hombre llegó a ser un ser viviente. Entonces Jesús otra vez hizo una nueva creación. De modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y Él sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid el soplo de Dios. Recibir lo que necesita para que haya vida y que sea un árbol frutal. Si su vida no está funcionando, aunque viene a la iglesia y es fiel aquí y dice, pero nada me está cambiando. Bueno, no hay que cambiar lo externo hasta que haya experimentado el cambio interno. Tenemos que ser saturados por el Espíritu Santo adentro de nosotros, como ríos de aguas vivas que van así saltando en nosotros y se conecta con el ambiente aquí y uno siente que el fotosíntesis está ocurriendo y ahí el fruto comienza a resultar en nuestra vida. Y alguien que aquí hoy día está frustrado con su vida y dice que no hay fruto en mi vida, no hay resultado, no están funcionando las cosas
cosas, soy disfuncional. Hoy puede cambiar el escenario si usted puede recibir de lo externo del sol de justicia y combinarlo con algo que Dios quiere depositar en su corazón hoy, el don del Espíritu Santo, y ahí va a comenzar a florecer, porque dice que el que está plantado en la casa de Dios florecerá como el Líbano. Hay los que se arriman a la casa de Dios, son los arrimados, pero Dios quiere los plantados, porque si no está plantado en la casa de Dios, no tiene fundamento, no tiene raíces, no tiene de cómo fluir este don en su vida hasta que esté plantado firme en la casa del Señor. Y ahora alguien va a salir de aquí y se le va a prender el foco y va a decir, ahora sé lo que tengo que hacer. No solamente ir a la iglesia y oír buena palabra y sentir la presencia en la alabanza y adoración, pero ahora yo tengo que ponerme de rodillas y yo tengo que dejar que lo que está dentro de mí, mi salvación, porque la Biblia dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo que Dios nos ha dado es grande, hay que nutrirlo, hay que hacer vivirlo, y entonces, hermanos, vamos a tener buenas hojas, y debajo de esas hojas va a comenzar a producir fruto, y usted será conocido por sus hojas y el fruto que produce. Vamos a ponernos de pie. Los músicos pueden venir, porque yo siento tomar un momento aquí, porque tal vez haya una persona que nos visite el día de hoy, o que ya tiene su tiempo llegando, puede ser, pero su vida no ha cambiado, porque hace falta algo, y usted dice, ¿qué es que me hace falta? Es poner toda su confianza en el Creador del universo. Y cuando entregue su vida a Jesús, Él comienza a depositar vida en usted, y las cosas cambiarán. Si hay alguna persona aquí que no ha entregado su vida a Cristo, hoy es un buenísimo día para hacerlo. Y usted dice, ¿qué tengo que hacer? Usted tiene que creer que Jesús es el Señor y tener fe en Él, y que Él es el galardonador de los que le buscan, y Él le va a premiar hoy con vida eterna. Cuando usted abre su corazón y dice, Señor, perdóname de todos mis pecados, y otro no lo puede salvar. Usted no es salvo porque su abuela fue un creyente. Cada uno tiene que arreglar cuentas con Dios. Cada uno tiene que confesar que Jesús es el Señor. Cada uno tiene que pedir perdón de sus pecados. Y si confesamos nuestros pecados, no a mí, a Él. Si confesamos nuestros pecados, la Biblia dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si hay alguna persona que nos visita hoy, o aun que haya estado llegando, y hoy es su día para aceptar a Jesús como su Salvador y el Señor de su vida, yo quiero que usted levante la mano. Si usted es esa persona que hoy quiere una nueva vida, no quiere seguir como, gracias por esta mano. Habrá otro. Ahí hay dos más. Otro aquí. Gracias a Dios. Y otro para allá. Otra mano aquí. Entonces yo les voy a invitar a hacer esta oración. Yo voy a ayudarle a hacer la oración para recibir a Cristo. Y lo voy a hacer en esta forma, invitando a los demás que ya hemos
recibir al Señor, a unir nuestra voz contigo, para que no se siente así solo ahí orando, pero que sus oídos escuchen su voz haciendo la oración. Entonces, hermanos, ayúdanos. Entonces repite esta oración. Padre Celestial, gracias por enviar tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz de Calvario, derramando su sangre inocente, pagando el precio de nuestros pecados, para que nosotros no tuviéramos que morir, sino para que lleguemos a vivir. Y tú diste tu vida para que yo la tengo. Y ahora, Señor, perdóname de todos mis pecados. Te invito a mi corazón. Te recibo, Jesús, como mi Salvador y Señor de mi vida. En el nombre de Jesús, soy criatura nueva en Cristo Jesús. Amén y amén. De un aplauso a estos que recibieron. El pastor o aquel que cierre el servicio ahora les puede dar alguna instrucción a los que por primera vez entregaron su vida a Cristo, para que usted conozca el próximo paso, porque alguien de sus hojas quiere dar sombra a su vida para que usted sea protegido y que su vida también tenga fruto. Entonces después usted va a escuchar instrucciones, pero voy a hacer una oración más para aquellos árboles frutales que hay entre nosotros y que tal vez los bichos del mundo han comido sus hojas y han dañado su árbol y ha causado que el fruto no sea muy bueno. Es día de restaurar el árbol. Es día de renovar sus votos. Es día de decir: Señor, me consagro de nuevo y quiero, Señor, tener fruto en mi vida. Padre, gracias por los creyentes aquí hoy, los que fielmente están aquí, pero la vida cristiana a veces se nos hace común y vivimos en la rutina. Pero Señor, de hoy en adelante quiero que mis carismas, que mis dones sean frondosos y que haya muchas hojas en mi árbol, para que sea señal de que ya viene el fruto. Señor, ayúdame a tragar el agua por mis raíces del santuario, mi fundamento, y recibir los rayos del sol, porque yo quiero respirar vida. En el nombre de Jesús, bendícelos. Amén. Que el Señor les bendiga. Hay un profundo